una niña sin hogar de 7 años, le dijo a un millonario que no creía en los milagros: «Si consigo que tu hijo hable, me darías tus obras». El millonario se rió, pero lo que dijo su hijo de 6 años, que nunca había hablado, dejó a todos en shock. Antes de comenzar, vamos a crear una ola de positividad. Escribe una palabra que describa cómo te sientes hoy. Emma se apretó la chaqueta delgada mientras el viento de noviembre cortaba los callejones de Boston. Con solo 7 años y sola, había aprendido a encontrar oportunidades donde otros no veían nada. Esa noche, la oportunidad brillaba en los ventanales pulidos de Hartwell's, el restaurante más exclusivo de la ciudad. Observaba cómo salían los clientes adinerados, sus risas flotando como humo en el aire frío. El estómago de Emma se retorció con un hambre familiar cuando lo vio. Un hombre alto con un traje a medida, con la mano apoyada de forma protectora en el hombro de un niño de su misma edad. La expresión vacía del niño y sus movimientos cuidadosamente guiados le dijeron a Emma todo lo que necesitaba saber. «Montgomery y su hijo otra vez», murmuró Félix, el portero que a veces le daba pan sobrante. «El pobrecito no ha dicho una palabra desde que nació. Todo el dinero del mundo, y hay cosas que simplemente no se pueden arreglar». Emma sintió un extraño aleteo en el pecho mientras los observaba. Había algo en el niño que la atraía, una sensación parecida a recordar un sueño. Antes de poder dudar, cruzó la calle corriendo. «Señor, por favor», llamó con voz débil entre el ruido del tráfico. El hombre, Montgomery, se giró con la paciencia de quien está acostumbrado a que lo aborden. Sus ojos azul acero, cansados, la evaluaron de un vistazo. Ropa desgastada, cabello sucio, la mirada desesperada de una niña de la calle. «No llevo efectivo», dijo automáticamente. «No quiero dinero», respondió Emma, dudando luego. «Puedo hacer que su hijo hable». La expresión de Montgomery se endureció. «¿Perdón, mi hijo?», Emma señaló al niño, que ahora la miraba con una intensidad inusual. «Puedo hacer que hable. Si lo hago, ¿me daría las sobras de su cena?». La risa del hombre fue seca y fría. «Escuche, niña, estaba conmigo», dijo una voz pequeña y clara. Montgomery se congeló. Su rostro perdió el color al girarse hacia su hijo. «Matt», susurró, incrédulo. El niño, Matt, mantenía los ojos fijos en Emma, con un brillo de reconocimiento. «Papá», dijo, la palabra saliendo torpe de su boca inexperta. «Ella estaba en la pancita de mamá conmigo». Emma sintió que el mundo giraba mientras los recuerdos destellaban en su mente. Oscuridad, calor, otra presencia siempre a su lado. La extraña familiaridad que había sentido hacia el niño de pronto cobraba todo el sentido. Montgomery retrocedió tambaleándose, apoyándose contra un coche estacionado. 7 años de especialistas, terapias y corazones rotos. Y ahora su hijo hablaba en frases completas con una niña sin hogar que decía cosas imposibles. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. Emma se mantuvo firme a pesar de las piernas temblorosas. «Me llamo Emma. No tengo apellido y no sé por qué, pero lo he estado buscando toda mi vida». Matt se soltó de la mano de su padre y dio un paso hacia Emma. A la luz de las farolas, cualquiera podía verlo. Los mismos ojos, la misma barbilla, la misma inclinación de cabeza. «¿Qué está pasando?», susurró Montgomery. Emma extendió la mano lentamente, su pequeña mano sucia alcanzando a Matt. «No lo sé», dijo con honestidad, «pero siempre he sabido que tenía un hermano en algún lugar». William Montgomery había construido su fortuna confiando en los datos, no en la intuición. Las emociones eran variables desordenadas que nublaban el juicio. Sin embargo, ahí estaba, en su ático, observando a su hijo que nunca había hablado, susurrando secretos a una niña sin hogar que había aparecido de la nada. «Más jugo, por favor».
dijo Matt a Emma, quien vertía con cuidado desde la jarra de cristal. Cada palabra que salía de la boca de Matt sacudía la realidad de Will. Señor Montgomery, dijo el doctor Abernathy, neurólogo de Matt, que había llegado en menos de una hora. Podemos hablar en privado. En su despacho, Will caminaba de un lado a otro mientras el doctor hablaba. Llevo tratando a Matthew 7 años y nunca he visto algo así. Es como si se hubiera activado un interruptor en su cerebro. Ella dice ser su gemela, dijo Will. Eso es imposible. Elizabeth y yo tuvimos un solo hijo. Matt fue un nacimiento único. Yo estuve allí. Hubo complicaciones con el embarazo de Elizabeth. Will se estremeció al escuchar el nombre de su difunta esposa. Los últimos meses fueron difíciles. Ella estuvo en reposo absoluto. El parto. Su voz vaciló. Elizabeth tuvo una hemorragia. Le practicaron una cesárea de emergencia. Yo estaba enfocado en mi esposa. ¿Doctor Abernathy? Murió 3 días después, sin haber despertado. El doctor asintió. Y la documentación del nacimiento lo confirma. Nacimiento único, un solo bebé, Matthew Montgomery, nacido a las 6:17 a.m., el 12 de noviembre de 2018. Quisiera examinar a la niña, dijo el doctor Abernathy, con su permiso. Cuando regresaron a la sala, Emma estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo junto a Matt, construyendo una estructura elaborada con bloques que no habían sido tocados en años. Emma, dijo Will con cuidado. Él es el doctor Abernathy. Quiere comprobar que estás sana. Los ojos de Emma, tan inquietantemente parecidos a los de Matt, buscaron las salidas. Estoy en problemas. No, cariño, la tranquilizó el doctor. Solo quiero asegurarme de que estás bien. Mientras el doctor Abernathy realizaba un examen básico, Will llamó a su hermana Margaret. Maggie, te necesito. Ha pasado algo con Matt. ¿Está bien? La preocupación agudizó su voz. Está hablando, Maggie. Está hablando de verdad. ¿Qué, Will? Eso es... Hay más. Hay una niña. Apareció afuera diciendo que es su hermana gemela. Y Maggie, él la reconoció. El silencio se extendió entre ellos. Eso no es posible, susurró finalmente Maggie. Lo sé, pero está hablando, Maggie. Frases completas. Estaré allí en 20 minutos. Will regresó para encontrar al doctor Abernathy con gesto preocupado. ¿Qué sucede?, preguntó Will con firmeza. El doctor habló en voz baja. Tiene aproximadamente 7 años. El mismo tipo de sangre que Matthew, según su pulsera médica. Estructura facial similar. Y una marca de nacimiento en el omóplato derecho. Con forma de luna creciente, terminó Will, con la voz hueca. Matt tiene la misma. Elizabeth la llamaba la marca Montgomery. Su padre también la tenía. Desde la sala llegó el sonido de la risa de Matt, un sonido que Will jamás había escuchado antes. Necesito saber de dónde vino, dijo Will. Necesito la verdad. La historia de Emma era fragmentada. Hogares de acogida, una familia llamada Peterson que desapareció, 2 años en la calle. Ningún recuerdo de sus padres biológicos, solo un sueño recurrente de flotar en la oscuridad junto a alguien más. Siempre me dijeron que mi madre murió al tenerme, le contó Emma a Will. Y que mi padre no me quiso. Will sintió que algo se rompía dentro de él. ¿Dónde vivías antes de estar en la calle? Con los Peterson. En Dorchester. Pero luego vinieron unos hombres y se llevaron al señor Peterson. La señora Peterson empezó a beber esa cosa que olía raro. Después se fue y nunca volvió. Cuando Maggie llegó, bastó con una mirada a Emma para que soltara un jadeo. Sus ojos volaron hacia Will. Se parece a Elizabeth. El laboratorio de pruebas de ADN operaba con eficiencia fría.
Emma estaba sentada balanceando las piernas en una silla demasiado grande para su pequeño cuerpo, observando cómo el técnico tomaba una muestra del interior de la mejilla de Matt. Matt no había dejado de hablar desde el día anterior, principalmente con Emma, a veces con Will, pero siempre con una certeza que desmentía sus 7 años de silencio. «No duele», le aseguró Emma. «Solo hace cosquillas». Will observaba su interacción con una mezcla de asombro y sospecha. Había pasado la noche investigando casos de impostores, niños entrenados para infiltrarse en familias ricas, estafas elaboradas que apuntaban a padres vulnerables. Nada explicaba la transformación de Matt. El técnico se acercó a Emma. «Tu turno, jovencita». «¿Cuándo sabremos los resultados?», preguntó Will. «Los resultados urgentes tardan 48 horas, señor Montgomery. 2 días para desentrañar un misterio que había sacudido su mundo de la noche a la mañana». Will ya había hecho una docena de llamadas. Al hospital donde nació Matt, a sus abogados, a un investigador privado experto en discreción. Cuando salían del centro, Emma dudó en la puerta. «¿A dónde voy ahora?». La pregunta le quitó el aliento a Will. En medio del caos, no había pensado qué hacer con ella más allá de la prueba de ADN. «Te quedarás con nosotros», dijo, sorprendiéndose a sí mismo, «hasta que resolvamos esto». «Emma viene a casa con nosotros», dijo Matt, radiante. Maggie había pasado la mañana preparando la habitación de invitados, aunque sus mensajes de texto expresaban sus dudas. «Will, por favor, ten cuidado. Esto podría ser una estafa elaborada. Tu riqueza te convierte en un blanco». Pero al ver a Matt tomar la mano de Emma mientras caminaban hacia el coche, a Will le costaba ver algún engaño en esa conexión. Algo profundo e inexplicable estaba ocurriendo. Y en el centro de todo estaba su hijo, hablando, riendo, vivo de una forma que Will jamás se había atrevido a imaginar. «¿Esto es un castillo?», preguntó Emma con los ojos muy abiertos al llegar al penthouse. «Es un apartamento», explicó Matt, con un habla que mejoraba por horas. «Mi habitación tiene vista a toda la ciudad. Ven a ver una Duress». Mientras los niños desaparecían por el pasillo, Will se dejó caer en el sofá junto a su hermana. «¿Qué dijo el hospital?», preguntó Maggie. «Los registros muestran un solo nacimiento». Pero la administradora mencionó algo extraño. El doctor que atendió el parto de Matt, el doctor Harlow, murió en un accidente de coche 6 meses después. Y la jefa de enfermería de esa noche, Sharon Oakes, dejó el hospital poco después. «Eso no significa nada, Will». Le pedí al investigador privado que localice a Sharon Oakes y también solicité acceso completo a los expedientes médicos de Elizabeth. Maggie puso su mano sobre la de él. «Will, sé que quieres que esto sea verdad. Desde que Elizabeth murió». «Esto no se trata de Elizabeth», interrumpió Will. «Ni siquiera de mí. Has visto a Matt hoy. Es otro niño. Los niños con mutismo selectivo a veces». «Esto no es mutismo selectivo, Maggie». Todos los especialistas diagnosticaron una apraxia verbal severa. Dijeron que tal vez nunca hablaría. El sonido de la risa flotó por el pasillo. Las voces de Matt y Emma se entrelazaban con naturalidad, como si nunca se hubieran separado. «Ella dice que recuerda oscuridad y una mano que la sostenía», dijo Will en voz baja. «Y que cuando vio a Matt fue como recordar algo que había olvidado». La expresión de Maggie se suavizó. «¿Y tú qué crees?». Will miró sus manos. «No lo sé, pero voy a averiguar quién es Emma, de dónde vino, y por qué mi hijo cree que es su hermana gemela». Cuando Will fue a verlos más tarde, encontró a Matt mostrándole a Emma su colección de vidrio marino, fragmentos coloridos que había recolectado en playas durante vacaciones que nunca había disfrutado. Hasta ahora. «Papá», dijo Matt, la palabra aún nueva y milagrosa. «Emma recuerda a la señora pelirroja que solía cantarnos». El corazón de Will dio un vuelco.
¿Qué señora? La que cantaba sobre la luna y las estrellas, respondió Emma. Antes de que naciéramos. Elizabeth tenía el cabello rojo y solía cantar esa misma canción de cuna durante todo el embarazo. La finca de los Montgomery en Cape Cod se alzaba contra el cielo gris de diciembre, como una fortaleza de riqueza antigua y preservación meticulosa. Los cuidadores la habían preparado para la visita inesperada de Will, encendiendo los grandes hogares de piedra y abasteciendo la cocina con comida. Emma presionó la cara contra la ventana del coche mientras se acercaban, empañando el vidrio con su respiración. «Es más grande que Hartwell's», susurró. A su lado Matt se agitaba con emoción. «Tenemos una playa, rocas para escalar y lugares secretos». Will los observaba a través del retrovisor. Los últimos 3 días habían sido un torbellino de descubrimientos. Emma ahora vestía ropa limpia de boutiques en Newbury Street. Su cabello, lavado y recortado, revelaba el mismo tono castaño intenso que el de Matt. Ya había ganado casi 1 kilo. Sus mejillas hundidas comenzaban a llenarse gracias a las comidas regulares. Lo más notable, Matt no había dejado de hablar. El doctor Abernathy lo llamó algo sin precedentes y había programado una evaluación con un patólogo del habla para el 12 el lunes. Lo que sea que había encerrado las palabras de Matt durante 7 años, se había liberado con la llegada de Emma. Los resultados del ADN no llegarían hasta el día siguiente, pero Will ya había descubierto inconsistencias inquietantes en los registros del hospital. Los formularios de ingreso de Elizabeth mencionaban sospecha de gestación gemelar en la ecografía de las 18 semanas, pero la documentación posterior solo hacía referencia a un feto. El cambio ocurrió después de una cita con el Dr. Harlow, el mismo que murió meses más tarde. Will los había llevado a Cape Cod para escapar de la atención mediática. Alguien del laboratorio de ADN había filtrado información sobre la misteriosa gemela del heredero Montgomery, y los reporteros habían empezado a reunirse afuera del penthouse en Boston. «Ya llegamos», anunció Will, deteniéndose frente a la casa. Mientras Matt guiaba a Emma por la enorme casa, mostrándole sus escondites favoritos con la pericia de un guía experimentado, Will se retiró a su despacho con un vaso de whisky y la carpeta de documentos que su investigador privado le había entregado esa mañana. Sharon Oakes, la jefa de enfermería la noche en que nació Matt, vivía ahora en Arizona. El investigador privado la había localizado, pero ella se mostraba reacia a hablar del caso Montgomery. Will ya había reservado un vuelo a Phoenix para la semana siguiente. Más inquietante aún eran los registros financieros. 2 meses después del nacimiento de Matt, el Dr. Harlow pagó su hipoteca y compró una casa de vacaciones en Vermont. El origen del dinero era desconocido. Maggie apareció en la puerta, preocupada. «Los niños quieren caminar por la playa. Les dije que te preguntaría». Will cerró la carpeta. «Yo los llevo». Abrigados contra el viento invernal, caminaron por la orilla mientras Maggie preparaba la cena. Emma recogía conchas con la concentración de alguien que nunca había tenido nada propio. Matt hablaba sin parar, señalando lugares y compartiendo recuerdos. «Emma», dijo Will con cuidado, «¿recuerdas algo de cuando eras muy pequeña, antes de los Peterson?» Emma entrecerró los ojos mirando el horizonte. «Había una señora con gafas y un suéter azul. Me llevó con los Peterson. Dijo que yo era especial y necesitaba una familia especial». «¿Recuerdas su nombre?» Emma negó con la cabeza. «Olía como lo que te ponen en las manos en el doctor». «Desinfectante», murmuró Will. «Tal vez trabajaba en un hospital. Recuerdo tener frío, mucho frío. Y llorar por el niño que siempre estaba conmigo, pero luego ya no estaba». Matt, que examinaba un trozo de madera cercana, levantó la mirada. «Yo también recuerdo tener frío. Y buscarte». Will sintió un escalofrío que no venía del aire de diciembre. Esa noche, tras acostar a los niños,
Will volvió a llamar al investigador. Necesito todo lo que encuentre sobre adopciones ilegales relacionadas con el Boston Memorial entre 2017 y 2019, dijo. Y quiero a Sharon Oaks en un avión a Boston, cueste lo que cueste. Al colgar, vio una luz bajo la puerta del cuarto de huéspedes. Golpeó suavemente. «Emma, ¿todo bien?» La encontró sentada junto a la ventana, mirando la luna sobre el mar. «Solía imaginar que mi familia vivía en la luna», dijo. «Por eso no podían venir por mí». Will se sentó a su lado, con el corazón roto por esa niña, que tal vez era su hija. «¿Y si tu familia no estaba en la luna?», preguntó con suavidad. «¿Y si siempre estuvo aquí, pero no sabía cómo encontrarte?» Emma lo miró. Los ojos de Elizabeth en un rostro que se parecía tanto al suyo. «¿Querrían tenerme aunque no sea elegante como Matt?» Will sintió como algo se rompía dentro. Muros construidos tras la muerte de Elizabeth empezaban a caer. «Te querrían más que a nada en el mundo». Sobre el escritorio, el sobre seguía sin abrir. El logo del laboratorio resaltaba en la esquina. Las 48 horas habían sido 72, tras pruebas adicionales solicitadas por Will. El informe había llegado por mensajero, mientras Emma y Matt construían castillos de arena bajo la mirada de Maggie. Will lo miraba, dividido entre la necesidad y el miedo. Si Emma no era su hija, ¿qué significaba eso para Matt? ¿Y si sí lo era? ¿Cómo había terminado en la calle mientras él criaba a su hermano con todos los privilegios? Llamaron a la puerta del despacho. El doctor Abernathy entró, con nieve en el abrigo. «¿No lo has abierto?», observó, mirando el sobre. Will asintió. «Necesitaba un testigo, alguien sin vínculos personales. ¿Y si resulta ser tu hija? Entonces dedicaré el resto de mi vida a compensar 7 años de ausencia», respondió Will, «y a encontrar a quien nos la quitó». Con manos firmes, abrió el sobre y desplegó el informe. La jerga médica se desdibujaba frente a sus ojos, hasta que encontró la conclusión. Probabilidad de relación de hermanos completos entre los sujetos. 98%. A Will se le cortó la respiración. Eran gemelos. «Gemelos idénticos», confirmó el doctor Abernathy, revisando el informe. «Comparten el 100% de su ADN». «¿Cómo es posible? Los gemelos idénticos siempre son del mismo sexo». «Casi siempre. Es rarísimo, pero puede ocurrir. Un óvulo se divide y uno de los gemelos presenta una anomalía cromosómica en el desarrollo». Will pensó en el embarazo difícil de Elizabeth, las complicaciones, el reposo. «Ella lo sabía», susurró. Elizabeth sospechaba que eran gemelos. Insistió en que no quisiéramos saber el resultado de la ecografía. La puerta se abrió de golpe con Matt entrando, mejillas enrojecidas por el frío. «¡Papá!». «Emma me enseñó a cavar un foso que no se derrumba». Sus palabras eran tan fluidas que ya no sorprendían a Will. Ese milagro que ningún especialista había predicho, ahora era parte de su día a día. «Matt, ¿dónde está Emma?» «Con la tía Maggie. Están haciendo chocolate caliente». Matt saludó al doctor. «Hola, doctor. Hola, Matthew. Estás hablando muy bien hoy». «Emma dice que hablo mejor cada día porque mi cerebro ya se acuerda cómo». Se asomó a los papeles del escritorio. «¿Qué es eso?». Will miró al doctor Abernathy y luego a su hijo. «Matt, ¿te acuerdas lo que dijiste cuando viste a Emma por primera vez? Dijiste que estaba en la pancita de mamá contigo». «Porque así fue», asintió Matt con seriedad. «¿Y cómo lo sabías?». «Siempre supe que faltaba alguien. Soñaba con ella. Y cuando la vi, mis palabras regresaron». Encogió los hombros como si fuera la explicación más obvia. Quizá, pensó Will, lo era. Cuando Matt salió, el doctor habló en voz baja. «Lo que comparten va más allá del ADN.
Hay estudios que sugieren que los gemelos idénticos pueden tener un vínculo que trasciende lo físico. Tal vez la separación afectó su desarrollo verbal. Will pensó en los años de terapias y frustración. ¿Está diciendo que separarlos causó su condición? Digo que es una posibilidad. Will miró el mar gris por la ventana. Tengo que decirle la verdad. Ella merece saber que tiene un padre, una familia. La carga de esa verdad pesaba. ¿Cómo explicarle a una niña de la calle que nació en el privilegio pero fue robada? ¿Cómo justificar que su padre jamás la buscó porque no sabía que existía? En la cocina, encontró a Emma colocando 5 malvaviscos exactos en cada taza. «Emma, cuando termines, ¿podemos hablar? Hay algo importante que necesito decirte». Sus ojos, los de Elizabeth, los suyos, los de Matt, se encendieron con miedo. ¿Estoy en problemas? La pregunta rompió su corazón. No, cariño, no estás en problemas. Estás en casa. La nieve caía suavemente cuando Will guió a Emma por las puertas del Hospital Infantil de Boston. Desde que le mostró el resultado del ADN 3 días atrás, la había visto pasar por confusión, incredulidad, alegría y una rabia silenciosa que salía en preguntas dolorosas. ¿Por qué no me buscaste? ¿No contaste los bebés? ¿Cómo pudiste no saberlo? Cada pregunta era como un puñal, pero Will respondía con honestidad. Por las noches se sentaba junto a su cama contándole historias sobre Elizabeth, la madre que nunca conocería. La visita al hospital tenía 2 objetivos: registrar oficialmente a Emma como Emma Montgomery y consultar a especialistas sobre el vínculo extraordinario entre los gemelos. Matt no se había separado de ella desde el reencuentro, y su lenguaje seguía avanzando a pasos agigantados. «Señor Montgomery», saludó el doctor Santos, neurólogo pediátrico, al entrar en la sala de consulta. «Y esta debe de ser Emma». Mientras los doctores realizaban sus evaluaciones, Will salió al pasillo para contestar una llamada de su abogado. «Hemos presentado los documentos iniciales para el reconocimiento legal de Emma», explicó el señor Whitman. «Pero hay una complicación. Los Peterson, sus padres adoptivos, han reaparecido. Alegan que nunca la abandonaron y que fue secuestrada». Will sintió la presión subir. «Eso es absurdo. Emma dice que la señora Peterson desapareció hace 2 años». «Aún así, han contratado representación legal. Quieren que Emma regrese con ellos y sugieren que un acuerdo económico podría resolver el asunto». La mandíbula de Will se tensó. «Son extorsionadores, Arthur. Emma es mi hija biológica. El ADN lo prueba. Ellos alegan haberla criado durante 5 años y que tienen derechos parentales establecidos. No es tan sencillo como parece». Tras colgar, Will apoyó la cabeza contra la pared, abrumado. Solo conocía a Emma desde hacía una semana, pero la idea de perderla lo desgarraba. ¿Y Matt? ¿Qué pasaría si los separaban? Dentro de la sala de consulta, Emma y Matt resolvían rompecabezas como parte de su evaluación cognitiva. Will los observaba a través del vidrio. Se movían sincronizados, como reflejos perfectos. «Señor Montgomery». Una voz femenina lo sacó de su trance. Frente a él, una enfermera mayor de cabello entrecano y ojos nerviosos. «Mi nombre es Patricia Emmett. Trabajé en Boston Memorial hace 7 años, en maternidad. Vi las noticias sobre sus gemelos. He guardado este secreto por demasiado tiempo». El corazón de Will se aceleró. «¿Qué secreto?» Aquella noche, cuando su esposa ingresó, todo fue muy rápido. La hemorragia, la cesárea de urgencia. El doctor Harlow entregó al bebé, su hijo, a mis brazos. Luego atendió al segundo. Su hija. Will sintió que el mundo giraba. ¿Qué pasó? Sharon Oakes se llevó a la niña para examinarla. Eso era protocolo.
Pero más tarde, cuando pregunté, el doctor Harlow dijo que había sido un error, que solo había un bebé. Los ojos de Patricia se llenaron de lágrimas. Yo vi 2 bebés, los sostuve, pero el doctor insistió en que estaba confundida por la emergencia. Y no denunció lo sucedido. ¿A quién? Él era jefe de obstetricia. Cuando intenté hablar con Sharon, la transfirieron. 3 semanas después, encontré una nota en mi casillero. Olvida lo que crees que viste, o perderás tu empleo. Tenía 3 hijos en la universidad, señor Montgomery. No podía arriesgarme. Su voz se quebró. Me he arrepentido cada día desde entonces. ¿Sabe qué pasó con mi hija? No, pero Sharon podría saberlo. Ella y el doctor eran demasiado cercanos, según los rumores del hospital. Patricia se alejó, prometiendo hacer una declaración oficial. Will sintió cómo el frío se apoderaba de su cuerpo. Alguien había robado a su hija, la había borrado de los registros y la había dejado sufrir mientras su hermano vivía en silencio sin ella. De pie en ese pasillo del hospital, con la nieve cayendo tras los ventanales, William Montgomery hizo 2 promesas: sanar a su familia y hacer justicia con todos los que la destruyeron. Sharon Oaks vivía en una casa modesta a las afueras de Phoenix, rodeada de cactus y viento del desierto. Will viajó solo, dejando a los gemelos al cuidado de Maggie en el penthouse de Boston, ahora lleno de la risa de Emma y la charla incesante de Matt. Las últimas 2 semanas habían sido un torbellino. Emma fue registrada oficialmente como Emma Elizabeth Montgomery, aunque la demanda legal de los Peterson aún estaba activa. La seguridad del penthouse se reforzó después de que un hombre sospechoso fue visto tomando fotos de los niños. La investigación del hospital reveló transacciones financieras inquietantes entre el Dr. Harlow y una agencia de adopción que había sido clausurada por irregularidades. Pero el desarrollo más extraordinario eran los gemelos mismos. El vocabulario de Matt ya igualaba al de cualquier niño de 7 años, y sus evaluaciones mostraban mejoras asombrosas. Emma también florecía con alimentación y cuidado adecuados. Aunque aún guardaba comida en los bolsillos y se sobresaltaba con ruidos fuertes, cada día traía pequeñas victorias. Ahora, parado frente a la casa de Sharon Oaks, Will se preparaba para enfrentar respuestas que tanto anhelaba como temía. La puerta se abrió. Una mujer delgada, con cabello gris prematuro y ojos cansados, lo miró con reconocimiento. «Sir Montgomery», me preguntaba cuándo vendría. El interior de la casa estaba impecable. Certificados médicos colgaban junto a íconos religiosos. Sharon se sentó al borde de un sillón, retorciendo un pañuelo. «Patricia M. Titt habló», dijo Will sin rodeos. Confirmó que esa noche nacieron 2 bebés. Sharon se tensó. Patricia siempre fue fantasiosa. Los resultados de ADN lo confirman. Emma es mi hija, la gemela idéntica de Matt. Una lágrima le corrió por la mejilla. Se suponía que no la encontrarías. ¿Por qué? Esa palabra cargaba 7 años de dolor. El doctor Harlow se me acercó una semana antes del parto. Susurró. Había una pareja rica que no podía tener hijos. Estaban dispuestos a pagar mucho por un recién nacido sano, con buen pedigrí. ¿Pedigrí?, espetó Will. Su educación en Harvard, la belleza y talento artístico de su esposa. La bebé tendría todas las ventajas. Terminó en la calle, dijo Will con frialdad. Abandonada, mendigando comida. Sharon desvió la mirada. ¿Eso no debía pasar? Los Carlyle habían sido investigados. ¿Los Carlyle no eran los Peterson? No, Richard y Diana Carlyle, de Greenwich. Pagaron 15 millones. La mente de Will se aceleró. Si Emma había sido entregada a los Carlyle, ¿cómo terminó con los Peterson? ¿Y quiénes eran realmente? Cuando su esposa comenzó a desangrarse,
Fue un caos. Nacieron los dos. El niño con problemas para respirar, la niña sana. El doctor Harlow falsificó los registros y yo me llevé a la niña. Robaste a mi hija. Él dijo que usted no lo notaría, que estaría enfocado en su esposa, que un hijo era suficiente para alguien como usted. ¿Alguien como yo? Dijo que el dinero ayudaría a otros niños. Pero el dinero fue a su hipoteca y a tu nueva vida en Arizona. El silencio de Sharon lo confirmaba todo. ¿Y los Carlyle? Después de desentregarla, nunca más supe de ellos. Era más seguro. Will se puso de pie. Imponente. Vas a contarle todo esto al FBI, cada detalle, cada nombre, cada dólar. Me enviarán a prisión. Sí, dijo Will sin vacilar. Lo harán. Camino al coche, el teléfono de Will sonó. Era Maggie. Will, tienes que volver. Los Peterson aparecieron en el penthouse. Están haciendo un escándalo. Y no se parecen en nada a la descripción de Emma. No eran los Peterson. En su estudio, mientras una tormenta golpeaba los ventanales, la agente del FBI Carla Torres confirmó la verdad. La pareja que afirmaba ser los padres de acogida de Emma son en realidad Judith y Alan Mercer, explicó. Estafadores con antecedentes en 3 estados. Supieron de Emma por las noticias y vieron una oportunidad para cobrar. Will sintió un alivio inmenso, una batalla menos por pelear. ¿Y los verdaderos Peterson? Martin Peterson cumple una condena de 10 años por fraude. Su esposa, Caroline, murió de una sobredosis hace 18 meses, respondió la agente Torres, suavizando la voz. Los vecinos dijeron que cuidaban de una niña de 5 años que coincidía con la descripción de Emma. Tras el arresto de Martin, la adicción de Caroline empeoró. La niña desapareció alrededor de la fecha de su muerte. La línea de tiempo coincidía con lo que Emma había contado. Will imaginó a su hija sola en las calles desde los 5 años, mientras él leía cuentos a Matt en la comodidad de su penthouse. El contraste lo enfermaba. ¿Y los Carlyle? Los padres adoptivos originales. Aquí se pone interesante, dijo la agente, abriendo un archivo. Richard y Diana Carlyle, ricos, sin hijos, pagaron 15 millones al Dr. Harlow por una adopción privada en noviembre de 2018. 9 meses después, murieron en un accidente náutico cerca de Martha's Vineyard. Dios mío, murmuró Will. ¿Y Emma? Según el personal del hogar, tenían una niñera, Lillian Bishop. Después de la muerte de los Carlyle, ella desapareció con la niña. Creemos que fue quien la entregó a los Petersons, quizá por dinero, o porque no podía cuidarla. ¿Dónde está ahora? La estamos buscando. Es nuestra mejor pista para entender lo que ocurrió en los años perdidos. Tras la partida de la agente, Will encontró a los gemelos en la sala de juegos. Emma enseñaba a Matt a jugar un juego de cartas que había aprendido en la calle. Pese a todo, Emma mostraba una resiliencia que lo conmovía. Se adaptaba con gracia, aunque aún se aferraba a Matt y miraba cada lujo con recelo. «¿Papá?», llamó Matt. «Emma me está enseñando a saber cuándo alguien miente». Will alzó una ceja. «Ah, sí». Emma esbozó una media sonrisa. «Es útil». «Seguro que lo es», respondió Will, sentándose junto a ellos. «Emma, necesito preguntarte algo. ¿Recuerdas a una mujer llamada Lillian Bishop? Tal vez fue tu niñera cuando eras muy pequeña». Emma frunció el ceño, pensativa. ¿Era alta, con cabello oscuro y una estrella en la muñeca? ¿Un tatuaje? Will se inclinó. Emma asintió. Era buena. Me cantaba cuando tenía pesadillas. Pero un día lloraba y me dijo que teníamos que irnos de la casa grande. Dijo que los hombres malos podrían venir por nosotras. ¿Qué hombres malos? No sé. Pero ella les tenía miedo. Me dejó con los Petersons y prometió volver cuando fuera seguro. Pero nunca volvió.
Will miró a Maggie, que escuchaba desde la puerta. Algo más oscuro que una adopción ilegal estaba ocurriendo. Esa noche, cuando los gemelos dormían, Will recibió una llamada del agente Torres. «Encontramos a Lillian Bishop», dijo. O mejor dicho, ella nos encontró. Se presentó en la oficina del FBI en Boston tras ver la foto de Emma en las noticias. Ha estado escondida casi 2 años. ¿Qué dijo? Afirma que los Carril fueron asesinados, que su accidente fue provocado porque descubrieron algo sobre el origen de Emma, algo peligroso. ¿Qué podrían haber descubierto? Solo quiere hablar con usted. Dice que también está relacionado con la muerte de su esposa. Will sintió que el suelo se le abría. Siempre creyó que Elizabeth murió por complicaciones del parto. ¿Cómo podía estar conectado con los Carril? A la mañana siguiente, mientras los gemelos asistían a exámenes neurológicos en el hospital infantil, Will se reunió con Lillian Bishop en una sala segura del FBI. Era tal como Emma la había descrito. Alta, delgada, cabello oscuro, tatuaje en la muñeca. «Sir Montgomery», comenzó ella, con voz firme a pesar del miedo evidente. «He protegido a Emma lo mejor que pude. Nunca dejé de vigilarla, ni siquiera después de dejarla con los Peterson». «La abandonaste», acusó Will. «Me estaban siguiendo. No podía arriesgarme a llevarlos hasta ella». Los ojos de Lillian suplicaban comprensión. «Los Carril me contrataron cuando Emma tenía 3 meses. Eran buenas personas. Creían que la habían adoptado legalmente, aunque por vías poco ortodoxas. La adoraban». ¿Qué cambió? Cuando Emma tenía unos 18 meses, Diana Carlyle encontró un antiguo artículo sobre la muerte de su esposa. Las fechas coincidían con el nacimiento de Emma, y notó similitudes físicas con los Montgomery. Empezó a investigar. ¿Y qué descubrió? Lillian respiró hondo. Pruebas de que la muerte de su esposa no fue natural. El doctor Harlow retrasó deliberadamente el tratamiento que pudo haberle salvado la vida. El jardín conmemorativo de Elizabeth Montgomery florecía con rosas de invierno, sus pétalos cristalizados por la escarcha. Will estaba frente al banco de mármol con su nombre, el aliento visible en el aire helado. Detrás de él, Emma y Matt colocaban ramas de pino alrededor del ángel de piedra que custodiaba el jardín. Era una tradición navideña que Will mantenía desde la muerte de Elizabeth. 2 semanas habían pasado desde que las revelaciones de Lillian Bishop rompieron su entendimiento de lo ocurrido. La investigación del FBI confirmó sus palabras. Historiales médicos manipulados, registros alterados, testimonios que contradecían la versión oficial. Lo más incriminatorio fueron los depósitos en cuentas offshore después de la muerte de Elizabeth, vinculados a una empresa fantasma, conectada a Marcus Townsend, el antiguo socio de Elizabeth, el mismo que lo abrazó en el funeral. Ahora parecía que había orquestado su muerte, el robo de Emma y el asesinato de los Carril por hacer demasiadas preguntas. «Las flores son bonitas, papi», dijo Emma, tomando su mano. En solo un mes, había pasado de ser una niña desconfiada de la calle a una hija más tranquila. Aunque aún precavida, dormía mejor. Su vocabulario había crecido. Sus mejillas ya no estaban hundidas. «A tu madre le encantaban las rosas», le dijo Will. «Plantó este jardín el año antes de que nacieras. ¿Crees que ahora sabe sobre mí?» Will parpadeó. «¿Cómo dices, cariño?» «En el cielo. ¿Crees que sabe que me encontraste?» Will se arrodilló junto a ella, el corazón encogido. «Creo que te ha estado cuidando todo este tiempo, y que fue ella quien te trajo de vuelta con nosotros». Emma lo pensó con seriedad. «Matt dice que tenemos su sonrisa». «Y también su valentía», dijo Will, apartándole un mechón del rostro. «Era valiente. La persona más valiente que he conocido». Will se puso de pie, tomándola de la mano. «Vamos a buscar a Matt y a la tía Maggie. Ya hace frío». Mientras caminaban hacia la casa, el teléfono de Will vibró. Un mensaje del agente Torres.
¡Lo encontramos! Orden de arresto emitida. Llámame. El corazón de Will se aceleró. Después de semanas, habían localizado a Marcus Townsend, escondido en una propiedad remota en los Adirondacks. Pronto tendría respuestas. Pronto habría justicia. Dentro de la cálida casa, Maggie ayudaba a Matt a colgar adornos en el enorme árbol de Navidad del salón. Emma se acercó con asombro. ¿Todo esto es por Navidad?, preguntó en voz baja. Lo es, respondió Maggie, entregándole un copo de nieve de cristal. Este es especial, perteneció a tu abuela. Emma colocó el adorno con cuidado en una rama, y Will sintió, con fuerza, cuánto había llegado a pertenecer. Pero las heridas invisibles seguían ahí. Su sobresalto cuando alguien levantaba una mano cerca de su rostro, su costumbre de revisar las salidas de cada habitación, su silencio cuando algo la abrumaba. Y aún así, allí estaba. En casa. Con ellos. Los especialistas lo llamaban conductas de supervivencia adaptativa, y aseguraban a Will que con tiempo y apoyo constante, esas respuestas irían desapareciendo. Matt, sorprendentemente, parecía entender las señales no verbales de su hermana gemela, mejor que nadie, creando distracciones intuitivas cuando Emma se ponía ansiosa. Will, llamó Maggie desde el otro lado del salón. Hay alguien en la entrada. Seguridad acaba de avisar. Will se tensó. Pese al refuerzo de medidas, no bajaba la guardia con visitas inesperadas. ¿Quién es? Dicen que es Sarah Bennett, la madre de Elizabeth. Will no la había visto desde el funeral de su esposa, donde el dolor mutuo se convirtió en una brecha imposible. Sarah lo había culpado por la muerte de Elizabeth, alegando que su deseo de formar una familia la había puesto en riesgo, pese a su historial médico. Tras una breve duda, Will tomó una decisión. Déjala pasar. Sarah merecía saber la verdad, sobre Emma, su nieta, y sobre lo que realmente había ocurrido con su hija. 30 minutos después, Sarah Bennett entró al salón principal. Su porte imponente se desmoronó al ver a los gemelos decorando el árbol de Navidad. Reconoció a Matt, aunque lo había visto pocas veces, pero al ver a Emma, se quedó sin aliento. Elizabeth, susurró pálida. Abuela, dijo Matt con una sonrisa. Mira lo que estamos haciendo. Esta es mi hermana, Emma. La mirada de Sarah pasó de los niños a Will. ¿Qué es esto? Tal vez deberíamos hablar en privado, sugirió Will, guiándola a su despacho. Cuando se cerró la puerta, Sarah lo enfrentó. Explícate, William. Esa niña es idéntica a Elizabeth de niña. Will sirvió un trago de whisky y se lo ofreció. Vas a necesitarlo. Emma es la hermana gemela de Matt. Fue robada al nacer y adoptada ilegalmente. Sarah se desplomó en una silla, conmocionada. ¿Gemelas? ¿Pero el hospital? El hospital mintió. O mejor dicho, el doctor Harlow falsificó los registros. Separó a las gemelas y vendió a Emma a una pareja rica por $1 millón. Dios mío, dijo Sarah, vaciando el vaso de un trago. ¿Cómo la encontraste? Will resumió su aparición frente a Hartwells, las palabras milagrosas de Matt, la prueba de ADN, la confesión de Sharon Oakes y la investigación del FBI sobre Marcus Townsend. ¿Marcus?, preguntó Sarah, temblando. El socio de Elizabeth. El FBI cree que orquestó todo. El robo de Emma y... Will titubeó. Tal vez también la muerte de Elizabeth. ¿Qué? La evidencia sugiere que el Dr. Harlow retrasó el tratamiento que habría salvado su vida. Después recibió grandes pagos de una empresa vinculada a Marcus. La compostura de Sarah se quebró. Lloraba abiertamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué querría Marcus matar a Elizabeth? Eso es lo que pienso descubrir, dijo Will, sirviéndole otro trago. Pero mientras tanto, quería que conocieras a tu nieta. Es extraordinaria, Sarah. A pesar de todo lo que ha vivido, es amable.
fuerte, y protege a Matt con todo su corazón. ¿Y Matthew? Vi reportajes sobre cómo empezó a hablar de repente. Los neurólogos creen que los gemelos tienen una conexión neurológica profunda. La separación pudo haber causado su apraxia verbal, y el reencuentro reactivó rutas bloqueadas. Sarah se secó las lágrimas con un pañuelo bordado. Te dije cosas horribles en el funeral, cosas imperdonables. Estábamos destrozados, admitió Will. Y ahora sabemos que algo de lo que sentías tenía razón. Su muerte no fue natural, solo que no por las razones que pensábamos. Cuando regresaron al salón, Emma estaba sentada bajo el árbol, enseñándole de nuevo a Matt su juego de cartas. Al verlos entrar, levantó la vista con cautela. Emma, dijo Will con voz suave. Ella es tu abuela, la señora Bennet. Era la mamá de tu mamá. Emma se puso de pie, alisando su vestido con nerviosismo. Hola, señora Bennet. Sarah, siempre tan rígida, se arrodilló a pesar del dolor en sus rodillas y abrió los brazos. Ay, mi niña querida, susurró. Eres tan parecida a ella. Mientras tanto, en una montaña lejana, el escondite de Marcus Townsend ardía contra el cielo nocturno. Las llamas devoraban pruebas mientras agentes del FBI aseguraban el perímetro. Will lo observaba desde la seguridad de una SUV estacionada en el camino del servicio forestal, con sus esperanzas de obtener respuestas disminuyendo con cada viga colapsada. Debió tener un sistema de alerta, dijo la agente Torres al subirse al asiento del copiloto. El fuego comenzó minutos antes de que entráramos a la propiedad. Encontramos un cuerpo adentro, pero necesitaremos registros dentales para confirmar si es Townsend. Qué conveniente, comentó Will con amargura. Y las pruebas que expliquen por qué hizo esto a mi familia. Nuestros técnicos están intentando recuperar lo que puedan de sus sistemas. Algunos servidores estaban en una sala resistente al fuego. Tal vez encontremos algo. Ella dudó. Hay algo más. Encontramos fotografías, cientos, de tus hijos. Matt en la escuela, en consultas médicas. Emma en la calle, algunas de hace años. Will sintió un frío que el calefactor no podía disipar. ¿La vigilaba incluso cuando estaba sin hogar? Parece que sí. También había archivos médicos, escaneos cerebrales, resultados genéticos, evaluaciones neurológicas del caso de Matt. Will lo comprendió con horror creciente. No se trataba solo de dinero o venganza. Los había estado estudiando, como si fueran especímenes. ¿Qué clase de hombre separa a gemelos recién nacidos y luego documenta meticulosamente sus vidas divergentes durante años? ¿Con qué propósito? De vuelta en el penthouse de Boston, los preparativos navideños continuaban, aunque bajo la sombra de la incertidumbre. Emma y Matt, protegidos de los aspectos más oscuros de la investigación, contaban los días con ilusión creciente. Para Emma, sería su primera Navidad real en años, tal vez en toda su vida. Will se había volcado en hacer de la celebración algo mágico. Parte por amor, parte para distraerse de la frustración que sentía por la falta de respuestas. El supuesto suicidio de Marcus Townsend había dejado vacíos importantes, y las ruinas de su propiedad apenas habían revelado pistas útiles sobre sus motivos. El único avance venía de la investigación del Dr. Abernathy sobre la conexión neurológica extraordinaria entre los gemelos. Su última hipótesis hablaba de entrelazamiento cuántico, una teoría controvertida que sugería que gemelos idénticos, separados al nacer, podrían seguir conectados físicamente a nivel cuántico, afectándose mutuamente sin importar la distancia. Eso explicaría por qué Matt comenzó a hablar justo al reencontrarse con Emma. Le había explicado el doctor. Y por qué ella se sintió atraída por él sin recordar conscientemente a su hermano. Ahora, mientras Will supervisaba la clase de piano de Emma, una pasión nacida tras descubrir el viejo piano de Elizabeth, pensaba en el vínculo misterioso entre sus hijos.
Los dedos de Emma se movían con inseguridad sobre las teclas mientras practicaba Noche de Paz, el ceño fruncido por la concentración. Mis dedos no hacen lo que mi cabeza quiere, protestó. Así es como se aprende, la animó Will. Hay que entrenar los músculos con práctica. Matt, cerca de ellos, dibujaba un laboratorio lleno de extraños aparatos. Su talento artístico había florecido junto con su habla, revelando una inteligencia visual que antes estaba oculta. Will echó un vistazo al dibujo. ¿Qué es eso, campeón? El lugar del sueño, respondió Matt sin mirar, donde el doctor Malo nos observaba detrás del cristal. Will se quedó helado. ¿Qué doctor Malo? El que lastimó a mamá, respondió Emma con total naturalidad, sin dejar de tocar. El que nos separó. Will se arrodilló entre los dos, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Cómo saben eso? Los gemelos se miraron, con esa comunicación silenciosa que todavía desconcertaba a Will por su perfecta sincronía. Lo soñamos, explicó Matt. El mismo sueño. Es la sala fría con las máquinas, continuó Emma. Y el doctor del cabello plateado que decía que éramos especiales porque nuestros cerebros eran diferentes. Will tomó con cuidado el dibujo de Matt. La ilustración mostraba un laboratorio con equipo médico, ventanas de observación y 2 cunas separadas por una pared de vidrio. En una esquina, había una figura con cabello plateado, una representación perfecta del doctor Harlow, basada en la foto del hospital que Will había visto durante la investigación. ¿Han visto fotos de ese doctor? ¿En las noticias? ¿En mi escritorio? Ambos niños negaron con la cabeza. ¿Así se llama?, preguntó Matt. ¿El doctor Malo? Solo lo conocemos del sueño, añadió Emma. Ha estado en nuestros sueños desde que puedo recordar. Un escalofrío recorrió a Will. ¿Cómo podían soñar con un hombre al que no podían recordar? Eran recién nacidos cuando el doctor Harlow los separó. Esa noche, cuando los gemelos ya dormían, Will llamó al doctor Abernathy y le envió una imagen escaneada del dibujo. Esto es extraordinario, dijo el neurólogo tras examinarlo. El nivel de detalle sugiere que no es imaginación, sino memoria real. Eso es imposible, replicó Will. Eran bebés. No una memoria ordinaria, pero existe un fenómeno llamado memoria celular. La teoría sostiene que los recuerdos pueden almacenarse en las células del cuerpo, no solo en el cerebro. Es controvertido, pero hay casos documentados, especialmente en trasplantes de órganos. ¿Cree que mis hijos están experimentando recuerdos celulares de su separación? Es una posibilidad. Otra es que estén accediendo a los recuerdos del otro a través de su conexión cuántica, creando juntos una imagen más completa que lo que cualquiera podría alcanzar por separado. Will se frotó las sienes, sintiendo el inicio de una migraña. Esto supera la ciencia ficción, doctor. Y sin embargo, aquí estamos. Su hijo, diagnosticado con apraxia verbal permanente, ahora habla con fluidez. Su hija, criada en circunstancias completamente distintas, comparte gestos y maneras idénticas con su hermano. Y ambos sueñan con eventos que no deberían recordar. El doctor hizo una pausa. Hay algo más que considerar, Will. Si Marcus Townsend monitoreó su desarrollo con tanto detalle, debía tener una razón. Una razón científica, dijo Will, comprendiendo al fin. Exacto. ¿Y si trabajó con Elizabeth? Tal vez la clave esté en su investigación. El laboratorio personal de Elizabeth Montgomery había permanecido cerrado desde su muerte. Un cápsula del tiempo de la brillante neurocientífica que fue antes de que la maternidad y la tragedia interrumpieran su carrera. Ubicado en el sótano de su antigua casa en Cambridge, aún contenía sus cuadernos, equipos especializados y materiales de investigación sobre neurogenética. Will nunca había tenido el valor de vaciarlo. Vendió la casa tiempo atrás y se mudó con Matt al penthouse en Boston. Pero ahora, mientras abría la pesada puerta junto a Sarah Bennett,
lamentaba esa decisión emocional. Si la investigación de Elizabeth contenía respuestas al obsesivo interés de Marcus Townsend por los gemelos, esas respuestas habían estado aquí todo el tiempo. No bajaba aquí desde antes de que ella muriera, dijo Sarah en voz baja al entrar en el espacio con temperatura controlada. Elizabeth era muy reservada con su trabajo, sobre todo al final. Will encendió las luces. Se revelaron estantes repletos de libros, estaciones de trabajo con computadoras y vitrinas llenas de equipo científico. Todo estaba meticulosamente organizado. Elizabeth había sido apasionada por los sistemas y el orden. ¿Qué estaba investigando exactamente?, preguntó Will, dándose cuenta de lo poco que sabía sobre el proyecto final de su esposa. Durante esos años, él se había concentrado en expandir Montgomery Capital, viajando constantemente, mientras Elizabeth dividía su tiempo entre la academia y su asociación con Marcus en su startup de neurogenética, Neurova. Nunca hablaba de detalles, admitió Sarah. Decía que una investigación revolucionaria requería absoluta confidencialidad hasta su publicación. Pasó un dedo por una repisa llena de diarios encuadernados en cuero. Pero quizás esto nos diga algo. Durante las siguientes 4 horas, revisaron los registros de Elizabeth. Cuadernos de laboratorio, archivos informáticos, documentos de investigación y correspondencia. El panorama que emergió era tan fascinante como inquietante. Elizabeth y Marcus estaban investigando las conexiones neurológicas entre gemelos idénticos, centrados específicamente en la teoría del entrelazamiento cuántico y su posible aplicación para mejorar la cognición humana. Sus estudios preliminares mostraban resultados prometedores, sugiriendo que gemelos separados bajo condiciones controladas podrían desarrollar fortalezas neurológicas complementarias. Uno verbal, otro matemático. Uno creativo, otro analítico. Querían inducir desarrollos cerebrales especializados, murmuró Will, hojeando una propuesta. Separando gemelos idénticos y exponiéndolos a estímulos distintos, teorizaban que podían diseñar habilidades cognitivas mejoradas. «Eso es horrible», protestó Sarah. «Separar niños para experimentos». No planeaban usar sujetos humanos, aclaró Will, pasando páginas. Era investigación teórica basada en estudios con animales. Elizabeth deja en claro los límites éticos. Pero al profundizar encontraron una línea de tiempo preocupante. 6 meses antes de su embarazo, Elizabeth había documentado un fuerte desacuerdo ético con Marcus. Sus entradas en el diario reflejaban una creciente inquietud por la dirección de la investigación, especialmente por el interés de Marcus en superar las pruebas animales. «Está obsesionado con aplicar nuestros hallazgos en humanos», había escrito. Cuando le recordé las restricciones éticas, se rió y dijo, «La ética es para quienes carecen de visión. Estoy considerando disolver nuestra sociedad». 2 meses después, detectadas irregularidades financieras en las cuentas del laboratorio. Marcus parece desviar fondos a un proyecto secundario que no quiere explicar. Lo confronté hoy. Su respuesta fue insatisfactoria. Investigaré más. Y finalmente, 3 meses después de quedar embarazada. Análisis de sangre confirma gemelos. Aún no se lo he dicho a nadie, ni siquiera a Will. Necesito tiempo para procesarlo. Los gemelos son comunes en la familia de Will, pero dado mi trabajo no puedo evitar pensar en las implicaciones. Debo reunirme con el Dr. Harlow la próxima semana para discutir un plan de manejo de alto riesgo. Will se recostó, atónito. Sabía que esperaba gemelos, pero nunca me lo dijo. «Eso no suena como Elizabeth», dijo Sarah frunciendo el ceño. «Habría estado encantada, a menos que...» La mente de Will se aceleró, uniendo piezas desesperadamente. A menos que le preocupara cómo reaccionaría Marcus. Si sabía que ella llevaba gemelos idénticos mientras investigaban sobre el desarrollo neurológico de gemelos. ¿Crees que Marcus vio su embarazo como una oportunidad? Sarah lo miró horrorizada.
¿Que planeaba usar a los hijos de su propia socia como sujetos de prueba? Eso lo explicaría todo. ¿Por qué arregló que el Dr. Harlow los separara al nacer? ¿Por qué hizo que Emma fuera adoptada por una familia que pudiera vigilar? ¿Por qué monitoreó su desarrollo durante años? La voz de Will se endureció. ¿Y por qué necesitaba que Elizabeth desapareciera? Pero ¿cómo supo que estaba esperando gemelos si no se lo dijo a nadie? Will volvió a revisar el diario. Aquí menciona una reunión con el Dr. Harlow. Si él ya trabajaba con Marcus, pudo haberle filtrado la información médica. El rostro de Sarah se tornó pálido. Dios mío, Will. Lo planearon antes incluso de que los niños nacieran. Un último cuaderno, oculto detrás de un falso panel en el escritorio de Elizabeth, contenía la evidencia más incriminatoria. En las semanas previas a su muerte, Elizabeth había documentado sus sospechas sobre Marcus y el Dr. Harlow, incluyendo grabaciones de conversaciones y registros financieros que había descubierto. Estaba construyendo un caso para exponerlos. Un caso que nunca pudo terminar. Ella ya lo sabía, susurró Will, con la garganta apretada por el dolor y la rabia. Estaba intentando proteger a nuestros hijos, y la mataron por eso. Mientras se preparaban para llevarse los diarios y discos duros de Elizabeth, el teléfono de Will sonó. Era Maggie. Will, dijo con voz tensa, al borde del pánico. Alguien intentó entrar al penthouse. ¿Qué? Seguridad los detuvo, pero Will era un equipo de hombres con armas tranquilizantes y equipo médico. Venían por los gemelos. Un año después, el atardecer bañaba con tonos dorados las ventanas de la nueva casa de los Montgomery, frente a la playa en San Diego, mientras Emma practicaba sus escalas de piano. Había sido un año de sanación, justicia y reconstrucción. La propiedad, equipada con un sistema de seguridad de última generación y situada cerca del principal centro de investigación neurológica pediátrica del país, se había convertido en su refugio. Will observaba a su hija desde la puerta, asombrado por su evolución. A los 8 años, Emma se había transformado en una niña segura, elocuente, con instintos agudos que se habían suavizado hasta convertirse en una sabiduría temprana. Sus pesadillas habían desaparecido, reemplazadas por sueños que compartía con entusiasmo en el desayuno, sueños de volar, de aventuras, libres del peso de la pérdida. «Está tocando muy bien», comentó Maggie, acercándose a Will. Se había mudado con ellos, negándose a separarse de los niños que ya sentía como propios. Elizabeth estaría orgullosa, respondió Will. De los dos. Al otro lado del salón, Matt estaba rodeado de complejas estructuras de Lego, sus dedos moviéndose con una coordinación que hubiera sido impensable en el niño silencioso y frustrado de un año atrás. Los gemelos seguían compartiendo su conexión misteriosa, comunicándose muchas veces sin palabras, percibiendo el estado emocional del otro con naturalidad. Pero también habían desarrollado personalidades distintas. Emma, inclinada hacia la música y los idiomas. Pata, hacia la ciencia y la arquitectura. La investigación del FBI culminó 6 meses atrás, con el arresto de los conspiradores sobrevivientes. El Dr. Harlow, como se descubrió, no había muerto en un accidente como se creía. Vivía bajo una identidad falsa, continuando su trabajo junto a Marcus Townsend. Ambos formaban parte de un grupo clandestino de investigación llamado Gemini Cognition, dedicado a explorar el potencial neurológico de gemelos idénticos separados. El intento de secuestro había sido su último esfuerzo desesperado por recuperar a los sujetos que consideraban prometedores. En su lugar, los agentes capturaron a ambos y descubrieron una instalación secreta donde se monitoreaban a otros 6 pares de gemelos robados al nacer y criados en ambientes controlados. Los diarios de Elizabeth resultaron ser la pieza clave para desmantelar la organización y reunir a los gemelos perdidos. Su meticulosa documentación, preservada en aquel laboratorio sellado, no solo había protegido a sus propios hijos,
sino también a otros niños víctimas del mismo experimento. «Papá, ven», llamó Matt desde la puerta del patio. «Hay delfines». Will se unió a su hijo junto a las puertas de cristal que daban al Pacífico. En efecto, una manada de delfines surcaba las olas, sus cuerpos brillando bajo la última luz del día. «¿Podemos bajar a la playa?», preguntó Matt, con los ojos llenos de emoción. Los delfines eran un buen presagio. Habían aparecido el día que la familia se mudó a esa casa, y los gemelos decidieron que eran una señal de aprobación de Elizabeth. «Déjame ir a buscar a Emma», dijo Will. Pero ella ya estaba a su lado, atraída por el entusiasmo de su hermano. Mientras caminaban por la orilla, los gemelos corrían delante de ellos, sus risas flotando con la brisa salada. Will pensó en todo lo que habían vivido desde aquella fría noche de noviembre, cuando una niña hambrienta se le acercó en la calle con una afirmación imposible. Sarah Bennett se unió a él, su artritis notablemente aliviada por el clima de California. «Elizabeth nos está mirando», dijo simplemente, siguiendo con la vista a los niños. «La siento aquí». «Yo también», admitió Will. «A veces me sorprendo buscándola en sus gestos, en sus expresiones. Ambos tienen su curiosidad, su determinación. Y tu terquedad», añadió Sarah con una pequeña sonrisa. Su relación se había fortalecido notablemente, unida por el compromiso mutuo hacia el bienestar de los gemelos. Los niños corrieron hasta la orilla, señalando con entusiasmo mientras los delfines saltaban más cerca, como si actuaran para ellos. Will vio a Emma susurrarle algo a Matt, quien asintió con solemnidad. Cuando regresaron, sus rostros brillaban con propósito. «Papá», dijo Emma, tomando su mano. «Matt y yo ya sabemos qué queremos ser cuando seamos grandes». «¿Los dos?», preguntó Will, divertido por su certeza. «Vamos a ser doctores», declaró Matt. «Pero no del tipo malo», aclaró Emma, «del tipo que ayuda a niños como nosotros. Niños con cerebros especiales». Will sintió que la emoción le apretaba la garganta. Del dolor había nacido un propósito. Elizabeth lo habría llamado la transformación suprema. Convertir el sufrimiento en sanación. Esa noche, mientras Will arropaba a los gemelos en sus respectivas camas, en cuartos contiguos unidos por una puerta que insistían en dejar abierta, Emma hizo la pregunta de cada noche. «Cuéntanos sobre mamá». Se había convertido en su ritual antes de dormir. Una historia sobre Elizabeth, un recuerdo que la mantenía viva en sus vidas. Aquella noche, Will les habló sobre su primer gran descubrimiento científico y cómo bailó en su pequeño apartamento cuando su investigación fue publicada. Ella creía que entender el cerebro era la clave para entender a la humanidad, concluyó Will, y que ese conocimiento debía usarse para sanar, nunca para dañar. «Como nuestra fundación», murmuró Matt, ya adormecido, refiriéndose a la Fundación Elizabeth Montgomery, creada para apoyar la investigación ética en neurociencia y estudios sobre gemelos. «Exactamente», asintió Will. «El trabajo de su madre continúa a través de ustedes dos». Cuando los niños se durmieron, Will se sentó en el patio, contemplando el océano iluminado por la luna. El año había traído justicia, pero también revelaciones. El vínculo extraordinario de los gemelos fue estudiado por investigadores éticos, que confirmaron lo que Elizabeth había teorizado. Los gemelos idénticos compartían conexiones neurológicas que trascendían la comprensión convencional. En lugar de explotar ese descubrimiento como Marcus había planeado, la Fundación Montgomery ahora apoyaba investigaciones para ayudar a niños con trastornos del lenguaje, usando la notable recuperación de Matt como estudio de casos sobre el poder sanador de la reunificación entre gemelos. Will pensó en la niña sin hogar que apareció de la nada, guiada por una certeza inexplicable que la llevó hasta su hermano. «Si hago que tu hijo hable, ¿puedo quedarme con la comida que te sobre?», le había preguntado, hambrienta y desesperada, aunque sabiendo que tenía algo milagroso que ofrecer.